Bienvenidos a nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos. Somos los pastores Randall y Alexandra González y tenemos el privilegio de estar con ustedes el día de hoy para compartirles el capítulo 14 específicamente del libro de los Hechos. Así que si usted tiene su Biblia por ahí en mano o si la tiene digital, que la aprenda, saque un cuaderno de apuntes. Tengo un maestro que hace muchos años solía decir que la memoria más privilegiada está en la punta de un lapicero o de una pluma. Así que lo que uno no escribe, pues se le olvida. Es importante tomar notas para poder seguir interiorizando el material y seguir adentrándonos más en la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a ir en materia. El día de hoy, para hablar del capítulo 14, tenemos que recordar y hacer una página hacia atrás. Hablando en el capítulo 13, específicamente del verso 2, si no estoy equivocado, el Espíritu Santo dijo que tenían que apartar a Saulo y a Bernabé para una obra a la cual él los iba a llamar. La pregunta aquí es, ¿cuál es esa obra? Bueno, la obra a la cual los iba a llamar era un trabajo en el ministerio hacia los gentiles. Y en ese ministerio es entonces donde vemos que Pablo comienza su primer viaje misionero que encontramos en el capítulo 13. Ahora, en el capítulo 14 es entonces donde nos vamos a adentrar específicamente en algunas ciudades donde ellos desarrollaron este ministerio evangelístico hacia los gentiles. Y entonces vamos a ir a una de las ciudades que ellos tocaron, que se llama Iconio. Y en esa ciudad ellos encontraron una audiencia dividida, así que vamos a entrar de lleno a este capítulo y vamos a leer los primeros versos. Voy a permitirme leerlo para ustedes del verso 1 al verso 7, y dice de esta manera: lo mismo sucedió en Iconio. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en un momento lo vamos a ver. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. El verso 2: sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Verso 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros estaban apoyando a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Verso 6. Y cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listre y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Esta ciudad de Iconio era una ciudad más griega que romana. Se hallaba específicamente en la provincia romana de Galacia. Y el ministerio de Pablo y de Bernabé fructificó allí en esta ciudad. Dios los estaba respaldando, mucha gente estaba aceptando al Señor. Y entonces, como usted suele saber, siempre que uno avanza en el reino de Dios, viene la oposición. Y entonces la oposición vino. Y comenzó la gente a hablar, los judíos no les agradó lo que estaba sucediendo ahí, comenzó a haber oposición. Sin embargo, Pablo, siendo un hombre tan fuerte de carácter y esa fortaleza que Dios le ha dado en su carácter la utilizó para bien, dice que se quedaron allí mucho tiempo. Y yo creo que ahí hay una aplicación, Alexandra, porque la verdad es que uno tiene que entender que no porque haya oposición significa que Dios no está con uno. Claro. La oposición más bien significa que estamos avanzando. Una vez escuché hace mucho tiempo atrás decir en un libro de Don Quijote y Sancho Panza, si te acuerdas, ¿verdad? Que decía, Sancho Panza le decía a Don Quijote, Sancho Panza, Don Quijote, los perros nos ladran. Y le dijo, señal que caminamos, ¿verdad? Así que si usted está caminando, asegúrese que los perros le van a ladrar. Y en este caso los perros estaban ladrando porque Pablo y Bernabé estaban llevando a cabo el ministerio que Dios les había dado. Ahora, algo muy interesante que también nos dice aquí el texto bíblico es que Dios los estaba respaldando, que había muchas señales y milagros, Alexandra. Y es tremendo, porque ahí es donde vemos el respaldo de Dios aún mayor. Ellos predican la palabra, pero comienzan a suceder entonces señales y milagros. Ahora, tenemos que entender que nuestra fe no se basa en los milagros. La palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego dice también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunas veces
tenemos fe, pero no vemos cosas. Pero en este caso en particular, ellos estaban orando y milagros comenzaban a suceder. Ellos estaban hablando la palabra y estaban comenzando a suceder milagros. Y justo estaba recordándome, Alexandra, de mi propia familia. Porque fue a través de un milagro que mi papá llegó a conocer a Dios. Y Dios a veces utiliza los milagros como un instrumento para que la gente llegue a conocer a Dios. Yo crecí en un hogar que no era cristiano, mi papá era un hombre ateo, y mi hermano mayor era un niño pues muy enfermo. Y recuerdo cuando comenzamos a ir a la iglesia, mi mamá aceptó al Señor y nosotros íbamos a la iglesia y gracias a Dios mi papá nunca nos negó que no fuéramos a la iglesia, así que íbamos a la iglesia. Y uno de esos domingos mi hermano llegó a la iglesia pues agitado, bien enfermo, y entonces le preguntaron pues qué le pasaba al niño y dijeron, no, pues el niño está enfermo. Y dijo, pues al final vamos a orar para que el Señor lo sane. Y me acuerdo que mi mamá dijo, ¿y el Señor sana? Le dijo, claro, el Señor sana. Pues para hacer la historia corta y resumírsela, oraron por él y mi hermano pegó un salto y salió corriendo, algo que él no podía hacer. Llegó a la casa y una algarabía porque le llegó a mi papá y le dijo, Dios me sanó. Y claro, ¿cómo que Dios? Si Dios ni existe, ¿no? Y que Dios me sanó y que hay que tirar todos los medicamentos porque ya los medicamentos no sirven, ¿no? Y era mucho dinero en medicamentos, ¿no? Entonces fue toda una algarabía. Pero nuevamente, para resumir, la historia se resume en que pasaron varios días. Mi papá se cercioró con sus propios ojos de que Dios había hecho un milagro. Y mire, de un hombre que no creía en Dios a un hombre que creyó en Dios. Dejó el alcohol de un día para otro, dejó vicios, fue una transformación total. ¿Por qué? Por un milagro. Y yo creo que lo que dices que los milagros no es lo que nos va a hacer creer, precisamente, pero es una oportunidad que Dios utiliza para atraernos a Él. Exactamente. Para glorificarse, para manifestarse y que uno vea que es real. Y yo creo que la iglesia tiene que estar consciente de esto, que no fue historia solamente, que era Pablo y los discípulos haciendo milagros, era Jesús haciendo los milagros a través de ellos y que el día de hoy también Jesús hace milagros a través de su iglesia. Claro, Dios sigue haciendo milagros. La prueba es, obviamente, mi papá. Y la prueba somos nosotros. Dios ha hecho... Mi familia, mi vida, mucha gente. Y estoy seguro que usted que está viendo en este momento, usted también puede ahora sí unirse a nosotros diciendo, y Dios también ha hecho milagros en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios sigue haciendo milagros. Pero déjeme decirle, aunque Dios no está a milagros, Él sigue siendo todopoderoso. Así es. Pero en este caso en particular, regresando al texto bíblico, este milagro y los milagros y señales que estaban sucediendo ahí hizo que mucha gente creyera. Ahora, cuando la gente creyó y la gente vio milagros, nuevamente dice que se levantó una turba de gente, o sea, se levantó una cantidad de gente y literalmente tenían un plan para apedrear a Pablo y a Bernabé. Y entonces ellos ni lerdos ni perezosos se recordaron las palabras de Jesús en Mateo 10, el verso 23, que dice, permíteme se lo leo, dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Y eso fue lo que ellos hicieron. Dijo, bueno, pues si nos van a perseguir, pues ¿por qué morir acá? Tenemos que seguir predicando. Y se fueron a la siguiente ciudad a seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y es ahí entonces, Alexandra, donde sigues comentándonos qué es lo que sigue pasando entonces en esta historia. La siguiente ciudad se llama Listra y esta también era una provincia romana y Pablo no fue solamente en este primer viaje a Listra, sino que él fue 2 veces más después. Y justo ahí fue donde encontró a Timoteo. Así es. Y aunque esta era una provincia romana, también había muchos griegos ahí, porque Timoteo también venía de griegos. Y había entonces toda una combinación espiritual que tenemos que introducir aquí entre lo que era la mitología griega y la mitología romana. Y esto estaba como a unos 30 kilómetros al sureste de donde estaba Iconio. Entonces ellos viajaron aquí a Listra. Y vamos a ver algunas reacciones de lo que pasó aquí, que fue diferente, un poquito diferente a lo que pasó ahí. Claro, siempre en el tono de milagros y maravillas y gente que estaba convirtiéndose. Pero vemos el versículo 8 al 10. Dice, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Y voy a parar ahí para decir que es importante notar que no es que este era un cojo que se estaba haciendo, claro, que estaba fingiendo su cojera.
todo el mundo sabía que ese hombre jamás había caminado. Y dice que estaba sentado ahí. El versículo 9 dice, estaba escuchando mientras Pablo predicaba. Cuando dice Pablo predicaba, la versión de la Reina Valera dice que Pablo hablaba. Entonces, puede ser que Pablo estaba dando como una conferencia en una plaza o simplemente estaba hablando casualmente con las personas. Pero me imagino yo que el cojo estaba ahí sentado, como vemos caminando, vemos y estaba el cojo ahí sentado y estaba escuchando lo que Pablo estaba diciendo. Y fíjense lo que pasó. Dice, Pablo le miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Eso me encanta, me maravilla, porque primero la sensibilidad de Pablo para ver la fe en una persona, que nosotros tenemos que aprender a ver eso, dónde hay fe, dónde Dios puede manifestarse, dónde Dios puede hacer algo. Pero también la fe de este hombre que estaba escuchando. Dice, así que Pablo lo llamó con voz alta y le dijo, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto, ni lerdo ni perezoso. Él saltó y comenzó a caminar. Imagínense qué maravilla. Wow. Y yo creo que Randall, esto nos tiene que volver a traer a lo que dice Romanos 10:17. Dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a veces uno dice, ay, es que yo no tengo fe, es que a mí me falta fe. Bueno, ¿qué tanto estás oyendo la palabra de Dios? Así es. ¿Qué tanto te has expuesto a la palabra de Dios? Yo creo que si nos estás viendo es porque te estás exponiendo y te felicito por eso. Pero entonces, ¿tú quieres que esa fe crezca? Sigue exponiéndote a la palabra de Dios, sigue leyendo en voz alta la palabra de Dios, sigue escuchando predicaciones. Pon la Biblia, hay tantas aplicaciones en donde se puede poner la Biblia en audio también, ¿verdad? Que eso es lo que nos va a traer esa fe para creer y para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y esa fue la respuesta que el cojo tuvo ante la predicación del Evangelio, que es la primera situación que vemos ahí, la primera reacción, la primera respuesta, la del cojo. Él oyó el mensaje, tuvo fe, se levantó y caminó. Y tal vez usted o yo éramos como ese cojo, que oímos, tuvimos fe y Dios se glorificó y nosotros empezamos a caminar con el Señor. Pero también hay una segunda respuesta que vemos aquí, o una segunda reacción que vemos aquí ante la predicación del Evangelio en Listra. Dice que fue la reacción de la multitud, el versículo 11 al 13. ¿Lo podría leer, Rana? Claro que sí. Dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana, y decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. Y el templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Qué tremendo esto. Retomando un poquito lo que había dicho al inicio, en esta ciudad estaba muy mezclada la mitología griega con la romana. Entonces, algunas de las versiones de la Biblia dicen que Bernabé era Júpiter y otras dicen Zeus, pero en realidad es porque Júpiter era de los romanos y Zeus era de los griegos, pero representaba el mismo dios. Y ese era como el dios que era el papá de todos los dioses, el papá de los pollitos, ¿verdad? Y eso lo asignaron a Bernabé. Y a Pablo le dijeron que era Hermes, que eso era griego, o Mercurio también, que eso es en la mitología romana. Y la función de ese dios era ser el mensajero de los dioses. Entonces, como Pablo era el que predicaba, entonces por eso lo asociaron así. Pero vemos aquí que era una cultura pagana, no eran como nosotros que creemos en un solo Dios y casi todos vivimos en una cultura donde se cree en un solo Dios y ya está. Aquí era una cultura pagana y ellos dijeron, no, estos están haciendo milagros, son dioses, vamos a buscarlos y vamos a honrarlos y a perseguirlos y a llevarles sacrificios porque querían agradar a ellos como dioses. Claro. Entonces,
veamos ahora cuál fue la respuesta realmente de los apóstoles, que sería la tercera respuesta, la tercera reacción. La multitud se enardece y dice, estos son dioses, pero ¿cómo responden los apóstoles, Randall? En el versículo 14 hasta el 20 podríamos verlo. Voy a leerles cuál es la respuesta de los apóstoles a la multitud. Entonces, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes y hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él, ¿quién es Él? Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificio. Y luego unos judíos llegaron a Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad al día siguiente junto con Bernabé hacia Derbe. Y cuando yo leo esto, Alexandra, me quedo pensando, qué fácil es recibir la adoración. Para Pablo y Bernabé hubiera sido sumamente fácil recibir la adoración. Es más, y inclusive haber puesto esto como una excusa para decir, bueno, que nos adoren, al fin de cuentas luego los vamos a predicar y que adoren al Señor. Pero ellos entendieron que la adoración es solamente para Dios y para nadie más. Y yo creo que el día de hoy, si nosotros le encontramos una aplicación para nosotros, porque podemos decir, bueno, eso es Pablo y Bernabé, bueno, y esos fueron otros tiempos, y ahora nosotros vivimos aquí en el 2021, estamos saliendo de la pandemia, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, permíteme, le digo esto. La verdad es que mucha gente el día de hoy está buscando seguidores. No importa si usted tiene púlpito en una iglesia o no tiene púlpito. Al fin de cuentas, déjeme decirle, todos tenemos púlpito. Se puede llamar Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea. Todos tenemos un púlpito y buscamos seguidores. Pero me llama la atención las palabras de Pablo en una ocasión que él dijo, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Y creo que es ahí donde tenemos que tener claras las cosas. Si alguien nos va a seguir a nosotros, es porque nosotros señalamos a Jesús. Así es. No es para atraer la atención hacia nosotros. No se trata de cuántos seguidores, sino de que si alguien me sigue es porque quiero influenciarlo para que tenga una relación con el que realmente puede cambiar su vida. Porque yo no puedo cambiar la vida de nadie. Yo creo que ni Alexandra, nosotros podemos cambiar a nadie. Pero el Espíritu Santo sí. Él es el que nos cambia. Así que nuestra labor es apuntar siempre hacia arriba, no hacia el horizonte, no, es hacia arriba, hacia el Señor. Ahora, hay otra cosa que me llama también mucho la atención, y es que el escritor de Hechos, Lucas, no entra a profundidad. Sin embargo, cuando comenzamos a leer estos versos, nos damos cuenta que nos menciona que Pablo comenzó a hablarles. Pudiéramos pensar que esto fue de alguna manera un breve sermón en que él comienza a predicarles y a decirles, señores, nosotros no somos dioses. Y entonces, la manera en que él comunica, aquí hay una gran lección que nosotros podemos aprender, Alexandra, porque Pablo entendió cuál era el público al cual él se estaba refiriendo y comunicando. Él entendió que esta gente eran analfabetas espirituales, por decirlo de alguna manera. No conocían la palabra. Ellos adoraban otros dioses, no conocían quién realmente era Dios. Entonces, él no se acercó con ellos como se acercó en otras ciudades con judíos. Él no les habló del Antiguo Testamento, no les habló de la ley, no les habló de las historias bíblicas, no, en ningún momento. Él se puso en un punto de contacto que era común para ellos. ¿Y cuál era? La naturaleza. Les habló de la naturaleza. Les habló de la lluvia, les habló del sol, de la tierra, les habló de cosas que ellos podían entender. Y yo creo que esto es esencial para nosotros también, porque vuelvo a repetir, quizás nosotros, usted no tenga quizás un púlpito en una iglesia, pero sí tenemos púlpitos, el púlpito de nuestra casa, el púlpito de un trabajo, de redes sociales, y siempre estamos comunicando con otros. Y muchas veces
Muchos de los que nos ven, yo sé que usted utiliza la oportunidad que Dios le da para poder predicar. Bueno, a la hora de comunicar, tenemos que utilizar el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. ¿Cuál es el punto de contacto con la gente? ¿Qué es lo que la gente está viviendo en ese momento? Puede ser que queremos meterle la Biblia, ¿verdad? Tratar de meterle la Biblia hacia fuerza a la gente en la boca. Pero tenemos que entender que a lo mejor la manera para comunicar el evangelio va a ser diferente. Ahora, con esto quiero aclarar, no vamos a cambiar la esencia del mensaje. Claro. El mensaje de la cruz de Jesús nunca va a cambiar, pero sí puede cambiar la forma, la manera en que lo comuniquemos. Al fin de cuentas, el propósito es que vidas sean transformadas y cambiadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una lección que nosotros tenemos que aprender también. Ahora, hay una cuarta respuesta que nosotros también encontramos aquí, que justo la acabo de leer hace un momentito, pero la voy a volver a repetir. Y fue la respuesta de los discípulos a Pablo. Y el verso 20, se lo leo rápidamente, dice: pero los creyentes lo rodearon. Y él se levantó. ¿Quién se levantó? Fue Pablo. Y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Esto sucede cuando Pablo es apedreado. Lo sacan de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. O sea, son palabras mayores. O sea, cuando se saca a alguien ya literalmente arrastrado fuera de una ciudad y no responde, uno dice: hasta aquí llegó el ministerio. Primer viaje de Pablo y último, se acabó. Debut y despedida. ¿Verdad? Debut y despedida. Señor, recíbeme en tu gloria, ¿verdad? Pero mire qué tremendo. Dice que cuando Pablo regresa en sí, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo estaba tan golpeado? Se da cuenta que estaba rodeado por gente. Y la gente por la cual estaba rodeado es tremendo, Ale. Porque la gente por la cual estaba rodeado era gente que justo él le había dado el mensaje de salvación. Eran creyentes nuevitos en los caminos del Señor y estaban alrededor apoyándolo. Y eso me hace ver algo, la belleza del cuerpo de Cristo. Sí. Qué belleza es ser parte del cuerpo de Cristo. Porque mire, inclusive la palabra de Dios nos dice que el cuerpo de Cristo se comporta como nuestro cuerpo físico. Mire, si su servidor se golpea la rodilla, inmediatamente mi mano ni lo piensa, va inmediatamente a la rodilla para sobarla. Así debería ser el cuerpo de Cristo. Cuando alguien llora, inmediatamente lloro con esa persona. Cuando alguien ríe, río con esa persona. Y aquí, en este verso, vemos cómo el cuerpo de Cristo se mostró. Estaban al lado de Pablo, ya sea que hubieran tenido que enterrarlo o en este caso ayudarlo a levantarse para meterlo a la ciudad nuevamente. Y gracias a Dios, el ministerio del apóstol Pablo no terminó ahí. Lo ayudaron a levantarse y a entrar nuevamente en la ciudad. Claro. Y qué importante, porque a veces la gente dice: no, es que el pastor, el predicador o la gente que trabaja en la iglesia o los líderes, ellos están bien, no necesitan nada, no necesitan de nadie, pero no es así, nos necesitamos los unos a los otros. Y si nos estás viendo y sabes de que tu pastor está ahí, ha sido un hombre de Dios y tal vez está luchando, qué importante que lo puedas rodear, qué importante que lo puedas cubrir con tus oraciones, simplemente con estar ahí también, ¿verdad? Y ser parte de eso, de que ayudaron a levantar a Pablo y ser parte hoy de ayudar a levantar el liderazgo de la iglesia. Hay otra cosa que me llama la atención también aquí, Alexandra, y es el tema de la oposición. Hablé de esto un poquitito atrás, pero quiero quizás marcarlo un poco más. Y es porque después de tantas señales, milagros, del poder de Dios manifestarse, hay mucha gente que diría: pero ¿cómo puede esto terminar en un apedreamiento y él ahí casi arrastrándolo como muerto? O sea, ¿dónde estuvo Dios en esta situación? Porque mucha gente hace esta pregunta: ¿y entonces dónde estuvo Dios? ¿Y dónde está el poder de Dios? Pero tenemos que entender algo. O hay gente que dice: bueno, y yo le sirvo a Dios ahora que busco a Dios, o ahora que le sirvo a Dios, o ahora que estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasó esto? Claro, pero es que esa es una postura equivocada. Tenemos que entender que Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo va a haber oposición. O sea, y no significa que porque yo busco a Dios, ahora todo va a estar a favor mío. No, muchas veces no es así. Va a haber oposición. Y el apóstol Pablo y Bernabé lo entendían. Tal punto de que él se levantó. Y para mí, qué hombre.
Qué hombre. No, Se levantó él y era se un- metió a la ciudad nuevamente. O sea, quizás yo no increíble. me hubiera quedado fuera de la ciudad diciendo, llamen a Bernabé que nos vamos pronto de aquí. Se metió nuevamente a la ciudad. Y luego partieron para seguir predicando. O sea, yo creo que ahí es donde vemos también ese carácter de Pablo, ¿no? Sí, Ese hombre que respiraba amenazas y muerte. Ese hombre guerrero, ese hombre que cuando echaba no para era adelante. cristiano, era un Sí, salvaje, era un pero- salvaje, pero luego se convirtió en un salvaje para predicar el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde Imparable. inclusive, probablemente Pablo se recordaba inclusive las palabras que le dieron cuando él tuvo ese encuentro con el Señor y le dijeron, vas a pasar muchas penalidades, pero era por predicar el Evangelio. Sí. Y Pablo dijo, pues vale la pena por predicar el Evangelio de la Totalmente. cruz. Y él se puso esa camisa. Así que yo te quiero decir hoy, si nos estás viendo y estás pasando por oposición y estás buscando a Dios y estás diciendo, pero ahora que busco a Dios es donde más está la lucha, no se detenga, siga predicando, siga buscando a Dios, haga lo que hizo el apóstol Pablo, levántese, le han tirado piedras, Satanás le ha querido tirar piedras, siente que la gente le está tirando piedras, levántate, Así quítate el es. polvo y sigue buscando al Señor y sigue proclamando el mensaje. ¿Por qué? Porque es un mensaje que vale la pena predicarlo y es un mensaje que vale la pena vivirlo. Déjeme decirle, produce muy buen fruto. Así que siga avanzando y no se detenga, ¿verdad? Claro. Y bueno, ya después de Listra van terminando su viaje misionero. Sí. Y en el versículo 21 podemos ver lo que dice. Dice, después de predicar la buena noticia en Derbe, porque después de Listra se fueron a Derbe, ¿verdad? Y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces, lo primero que ellos fueron a hacer cuando ya venían de regreso en su viaje misionero hacia Antioquía, porque Antioquía era como la base de ellos. Recordemos que Antioquía fue donde Pablo estaba ahí, y ahí se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Entonces ellos regresan ahí, pero lo lindo fue como ellos iban y a pesar de que los expulsaban, los buscaban, los amenazaban, a Pablo lo apedrearon, ellos seguían perseverando y haciendo los discípulos ahí, porque el Señor les abrió las puertas en realidad. Y lo segundo que hicieron fue que ellos regresaron a fortalecer, dice, a los creyentes. Y fortalecer, otra palabra para fortalecerlos es confirmarlos en las cosas de Cristo, afianzar lo que ya les habían dicho. Y dice que también los animaron. Otra versión dice los exhortaron. Exhortar no es regañar. A veces hemos pensado que te voy a exhortar y es como para regañar. No, eso es animar. Así es. Los animaron a seguir en la fe. Yo no sé, pero cuando hay persecución, cuando hay crisis, cuando hay pandemia, mucho de lo que pasa es que nos desanimamos. Así es. Y nos desanimamos y pensamos que estamos débiles en la fe, que no podemos continuar, o como ¿para qué? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pero no, lo que ellos hicieron fue decirles, hay persecución, no es fácil, pero muchachos, ustedes van a seguir adelante, van a estar afianzados, cimentados en la fe de Cristo y ustedes van a seguir adelante. Así que hoy te queremos animar para que si tú estás así un poco como desanimado, pensando que para dónde va el mundo, que tanta crisis, que problemas de todo tipo que hay, hoy te queremos animar y fortalecerte en tu fe, diciéndote que el Señor está contigo, que no te ha dejado, que no te dejará, que Él está contigo y que Él va a pelear tus batallas y te va a dar la victoria, aunque sea difícil lo que estás enfrentando el día de hoy. Pero entonces ellos, eso fue lo que hicieron, y eso es una función de la iglesia. La iglesia predica el Evangelio, la gente se convierte, pero no la podemos dejar ahí. Para nada. Necesitamos hacerlos discípulos de Cristo, y discípulos de Cristo es confirmarlos en la fe, animarlos en la fe, para que ellos puedan avanzar y perseverar en Cristo Jesús. Y ¿te acuerdas que
Dice la Biblia en Juan 8, 31 y 32, dice que si permanecen en mí, Jesús dijo, si permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces nosotros tenemos que realmente permanecer en Cristo para poder ser sus discípulos. No es algo de que, ay, hoy sí me convertí, hoy sí creí, y mañana quién sabe, o mañana ya no tanto, tal vez ya no voy tanto a la iglesia, o tal vez ya no creo tanto. No, tengo que permanecer en Cristo. Y tal vez, no sé si hay personas que conozcas que necesiten ser animadas también, que necesiten ser fortalecidas, que necesiten ser discipuladas. Este es un tiempo específico y especial para que nosotros como iglesia hagamos eso. Así es. Si tú conoces personas que alguna vez recibieron a Cristo, pero ahí quedó la cosa, hay que ir a buscarlas. Hay que ir a buscarlas y hay que ir a ver cómo están, animarlos a que continúen en esa fe. Gente que tal vez estuvo en la iglesia pero que se alejó o que no la hemos podido ver por la pandemia o qué sé yo, necesitamos llamarnos y animarnos unos a los otros a perseverar. En pocas palabras, tenemos que dejar de andar criticando, mira, fulanito de tal ya ni viene, quién sabe, que seguro se fue al mundo. Es que esa no es la actitud del cuerpo de Cristo. Jesús dice, dejaron las 99 y se fue por la que se había perdido. O sea, ese es el corazón que tenemos que tener en la iglesia. Sí, y algunos lo que nos desanima es pensar que, bueno, si hasta la misma Biblia dice que la vida cristiana no es fácil. Y sí, Jesús lo dijo primero, Pablo lo recalca, pero a pesar de los sufrimientos y a pesar de todo, ellos dijeron, no va a ser fácil, pero va a haber victoria. Así es. Pero va a haber victoria, va a haber bendición, van a salir adelante. Y nosotros también necesitamos permanecer en esa fe. Así es. El versículo 23, Rana, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, y dice, y Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada región con oración y ayuno, y encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Esto fue otra cosa que ellos hicieron. Ellos organizaron a las iglesias. Perdón. Sí. Ellos organizaron a las iglesias. No dejaron que las cosas crecieran así como solas. Sí. Y yo me pongo a pensar en los jardines. Comparando la iglesia a un jardín. Un jardín, si uno lo siembra, y que nos ha pasado, uno lo siembra y uno ve unas flores preciosas, lindísimas, pero luego empieza el clima a cambiar, viene el frío o viene mucho calor, se empiezan a crecer aquellas cosas, empieza a crecer la mala hierba, y si uno no la cuida, si uno no organiza ese jardín, cuando uno se da cuenta, no es un jardín hermoso. No. Es un matorral, decimos en mi país. Es una cosa horrible, ¿verdad? Las plantas o se secan o crecen todas desordenadas. Y eso es lo que pasa también en la iglesia. Así es. En la iglesia también tiene que haber un orden. Y los discípulos lo sabían. Por ahí la Biblia dice que donde hay orden está Dios. Y tenemos que procurar esa organización también en la iglesia. Así es. La iglesia debe tener una organización para poder seguir creciendo y desarrollándose saludablemente. Así es. Y por último, el versículo 26 al 28, Rana, si nos lees, por favor. Y dice, y por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Y los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Y una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y les informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Me encanta que ellos terminan su primer viaje misionero dando como un reporte de todo lo que Dios hizo a través de ellos. Y toda la emoción, me imagino que eso también fue parte de cómo ellos animaron a la iglesia a seguir creyendo y a ver todo lo que Dios estaba haciendo en otras regiones. Pero trayéndolo al día de hoy, Randall, me encanta que nosotros como iglesia podemos siempre estar testificando de lo que Dios está haciendo. Así es. En la iglesia de nosotros
en todo momento estamos buscando testimonios y diciéndole a la gente lo que Dios hace, cómo Dios se está moviendo. ¿Por qué? Porque necesitamos oírlo. Así es. Es parte de fortalecer a la iglesia, fortalecer el cuerpo de Cristo y estar diciendo, Dios se está moviendo. A pesar de lo que está pasando negativo, a pesar de las otras cosas, Dios se está moviendo, Dios está actuando y Dios está haciendo. Así que yo también te quiero animar. Si tienes tus testimonios, si Dios está haciendo algo en tu vida, tal vez no es algo así sobrenatural, increíble, algo pequeño, desde lo más pequeño hasta lo más grande que Dios hace, compártelo. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, con quien sea, y en la iglesia también. Compartamos siempre lo que Dios está haciendo, porque eso fue una práctica de los discípulos y nosotros también tenemos que implementarla. También. Porque nos va a bendecir. Así que si vemos, para ir cerrando un poquito lo que vemos en este capítulo 14, Pablo usó una manera diferente para relacionarse con los judíos o predicarle a los judíos que a los griegos. A los griegos les predicó con el sol, la luna, las estrellas, las cosechas, el corazón, la bondad de Dios, y a los judíos les habló con el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, pero siempre la fe en el Señor Jesucristo fue lo que unió ese mensaje de Pablo. Y lo otro que podemos ver aquí, como en general de este capítulo, fue que Pablo se especializó en estar perseverando, predicando la palabra y estableciendo iglesias y organizándolas. Así que recordemos que Jesús en la Gran Comisión dijo que vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Así es. ¿Verdad? Entonces, predicaron, se convirtió la gente, pero no se quedó ahí la gente, sino que hicieron discípulos de esas personas. Y lo otro fue que a la gente que ya era creyente, siempre estuvieron ahí para fortalecerlos en la palabra de Dios. Y que eso es una gran enseñanza para nosotros como iglesia el día de hoy. Así es. Y bueno, yo creo que terminamos entonces orando el día de hoy. Y que nuestra oración, yo creo que el día de hoy sea, Señor, ayúdanos a no detenernos ante la oposición como hace un momento estábamos hablando. La oposición va a venir, siempre estará. Pero que eso no nos detenga de proclamar la palabra de Dios y tampoco detenga nuestra vida espiritual. Porque son dos caminos. Es servirle a Dios y también, lo más importante de todo, nuestra comunión con Dios, que es lo que el enemigo quiere anular y cortar de nosotros, sino que sigamos proclamando el mensaje de la palabra y sigamos conectados con el cuerpo de Cristo y podamos apoyarnos los unos a los otros. Así que terminamos orando hoy en este momento. Padre, gracias por tu palabra, que nos arroja tanta luz, Señor, que es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Señor, hoy en este día te pedimos que nos fortalezcas, Señor, en nuestro hombre interior por tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, avanzar, Señor, sirviéndote donde quiera que tú nos hayas puesto, Señor, no importando la oposición en la cual nos encontremos, Señor, sino que podamos recibir de parte de ti ese respaldo, Señor, que podamos ver señales y maravillas, que podamos compartir tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, que podamos ser elocuentes, Señor. No importa si tenemos mucho conocimiento o no tanto conocimiento, Señor, pero que eso no detenga nuestro corazón de compartir las grandes cosas que tú has hecho con nosotros. Que podamos, Señor, ser sabios a la hora de compartir con los demás este mensaje que cambia las vidas, el mensaje de las buenas noticias. Señor, que podamos conectar con la gente en el lugar donde ellos se encuentran y podamos, Señor, ser como aquellos que siembran la semilla, Señor, siembran la semilla y podamos ser siervos fieles tuyos donde quiera que vayamos, Señor. Yo bendigo a cada hombre, cada joven, cada mujer, Señor, que nos está viendo en este momento y te pido, Señor, que tú los fortalezcas, que tú los establezcas en ti cada día más y que puedan crecer, Señor. Como dice tu palabra en el libro de los Salmos, Señor, como ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, donde su hoja no cae y todo lo que hace prospera, porque está plantado en ti. Así que yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Y Dios me los bendiga y nos vemos la
próxima semana y continuamos con el estudio de Hechos. Ahora vamos al capítulo 15, así que siga conectado para que siga creciendo en la palabra del Señor. Dios me los bendiga.